canciones favoritas, I Lose My Life. Esa canción me gusta porque... Nos podemos sentar, pues si no nos vais a cansar. Porque habla de construir nuestra vida en Cristo, ¿no? De ser edificados, de ir en crecimiento. Y por tanto también habla de que el reino de Dios esté en nuestros corazones, esté en nuestras vidas. Lo cual es no una utopía, sino una realidad en todos aquellos que rinden su corazón, ¿no? Os traía, aunque al final no lo he grabado en un pendrive, os traía una imagen donde había una tierra desértica y quebrada al estilo Sáhara, por decirlo así, ¿no? Al estilo desértico, ¿no? Y quería empezar, supongo que ya todos sabéis el tema que vamos a tratar, vamos a hablar de la santidad. Quería empezar explicándoos, compartiéndoos acerca de una visión que el Señor me dio en el mes de diciembre, la última semana de diciembre del año pasado, en medio de una situación en la cual yo estaba orando mucho, estaba intercediendo mucho por la congregación. Me mostró una tierra así, desértica, y me dijo algo, me dice: tú no haces más que orar para que yo llueva sobre la tierra, pero yo te estoy mostrando la tierra que tú tienes. Estaba mostrando la tierra que yo tenía en gran parte de la congregación. Y de no sirve. No servía porque era una tierra muerta, pero muerta ¿por qué? Muerta por el pecado. Porque había pecado oculto. Así que me dijo: empieza a orar para que yo remueva la tierra. Así que empezamos a orar para que Dios removiera la tierra y empezamos a orar para que Dios pusiera a la luz lo que estaba en oculto. Y empezó a revelarnos el pecado oculto que tenían las personas de la congregación. Humanamente, la verdad que nunca nos hubiéramos imaginado tanto pecado oculto. Así que, pues sí, Dios removió la tierra, solo tardó 3 meses en hacerlo. Y nos puso delante algo muy significativo como congregación, un reto para todos. O cercanía y santidad, o lejanía, fealdad y muerte. O sea, no hay otro. Esas son las dos opciones que tenéis por delante. Y entonces, creo que fue más o menos por esa época, un poquito más tarde, que coincidimos yo y Alex. Y le puedo explicar esto mismo que os estoy explicando, ¿no? Y sobre la necesidad que tiene la congregación, que tiene la Iglesia de Cristo, de hablar de un tema que parece que muchas veces actualmente nos estamos olvidando de él porque no es un tema trending topic, no es un tema famoso, no es un tema que cause simpatías, porque es un tema que nos confronta y nos confronta con nuestra parte más carnal en nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, como decía el hermano, pues sí, yo tuve la ocasión de formarme hace años en psicología, o sea que he podido trabajar desde la psicología, la restauración de las personas. Me formé en seminario bíblico 5 años, que convertí en 7, porque ya era una crisis personal. Y cuando llegas a un cierto nivel dices: ay, ya no puedo más. Pero la verdad es que la palabra de Dios atrae y al final dices: bueno, un poquito más. Parecía que nunca se iba a acabar, pero al final pues se acabó, ¿no? Y algo con lo que colaboro, y tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy al final de los 4 bloques, es el tema de la santidad en el ámbito sexual. Así que colaboro con Exodus Latinoamérica, es un ministerio que se dedica a ayudar a personas en situación de quebrantamiento sexual. Quebrantamiento sexual, pues ahí puedes poner cualquier cosa, o sea, personas afectadas por situaciones de abuso sexual, personas afectadas porque sienten atracción al mismo sexo, pero dicen: no, yo quiero vivir conforme a los valores de la palabra y quiero ser restaurado de heridas emocionales que tuvieron en el pasado. Y entonces estamos trabajando en ese sentido, creando una plataforma de testimonio
para poder hacer evidente a la gente que obviamente una vida diferente a lo que dice el mundo es posible. También en el ámbito sexual, ¿no? Que parece que es el ámbito donde el todo vale. O sea, yo me puedo sentir lo que a mí me dé la gana y la gente me tiene que respetar, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de esos conceptos. Vamos a dividir este bloque de 4 horas. Primero en concepto y dimensión de la santidad, que es lo que vamos a tocar en este bloque. Después, integridad versus religiosidad. Son dos cosas distintas, las vamos a trabajar y desarrollar. Después, salud eclesial. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de la salud espiritual de las personas, pero no podemos quedarnos con una visión personal y estrecha, ¿no? del asunto, sino que tenemos que tener una visión más amplia y ver qué es lo que ocurre en el tema de la santidad en relación cuando hablamos de la iglesia, ¿no? Somos un cuerpo, así que ya no es solamente el miembro, sino el cuerpo entero. ¿Qué es lo que sucede? Salud eclesial. Y por último nos vamos a enfocar en la santidad en el área sexual. Como decíamos, la santidad es un valor de la fe cristiana, un valor del cual se habla poco, pero yo te diría que además no es un valor, sino que es el valor. ¿Por qué? Vamos a estarlo desarrollando en este bloque. Dios es santo y ese es un rasgo distintivo de Dios, pero también te digo que esa distinción es lo que hará que algunos estén arriba y otros estén abajo. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿sí? Así que, ¿cuál va a ser su criterio de distinción entre lo que es iglesia y lo que no es iglesia? La santidad. Así que es algo en lo cual debemos incidir. Dios es santo, ¿sí? Podéis ver en el material que tenéis diferentes versículos, no los vamos a trabajar todos. Yo lo que espero, y por eso siempre hago ese tipo de materiales súper condensados, es que os lo leáis, que podáis leer todas las citas bíblicas, que podáis también tener esos tiempos de reflexión. Por eso hay algunas preguntas, para que no solamente nos quedemos en lo teórico, sino que vayamos a lo práctico y veamos qué es lo que sucede con mi vida en relación a este tema. Y también ahí podréis ver, todos estos bloques. Obviamente son otros títulos, son otras cosas, la organización del material no es exactamente la misma que vamos a llevar ahora, pero toda la información de lo que hablemos, aunque sea en otro orden, está ahí mismo. Como decíamos, la santidad es una cualidad inherente y distintiva de Dios en sus 3 personas, además. O sea, no podemos decir solamente que santo es el Espíritu Santo. No, santo es Dios Padre, santo es Dios Hijo, santo es el Espíritu Santo. Es una cualidad de Dios en sí mismo, no es algo que se pueda, digamos, atribuir solamente a una de sus personas. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, es Jesús dirigiéndose a su Padre, pero a su Padre con un apellido distintivo, Padre Santo. ¿Sí? Es un Padre Santo. Lucas 1:35 dice: y respondiendo el ángel, hablando a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que Jesús ya estaba llamado a ser santo desde su nacimiento, ¿no? En su parte humana, o sea, no hubo pecado en él, en nada. Hubo tentación, sí, lo vemos en esos 40 angustiosos días, pero no hubo pecado. Y también vemos que, obviamente, el Espíritu es santo. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros podemos ser santos?
Porque Dios es santo y cuando Dios habita en nosotros, actúa en nosotros produciendo santidad. ¿Sí? Y esta santidad, que significa estar apartado para Dios, dedicado, consagrado, significa vivir en pureza, sin contaminación, sin pecado, es un llamado, una exigencia y además un fruto. Un llamado, una exigencia y además un fruto. ¿Sí? Porque no podemos decir que tenemos una relación con Dios si no se produce ese fruto de santidad. Y es un llamado, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. Así que conocer al Dios Santo impacta en nuestra alma en nuestro sentido más interno, en nuestro sentido más de esencia, de lo que somos, en nuestro sentido moral, en nuestro sentido ético. Pero la santidad no se produce de la nada, la santidad se produce en nuestro corazón, porque la santidad emana de Dios. Mana significa que sale de Él. La santidad sale de Dios mismo. Emana de Él y, por tanto, también de su palabra. Su palabra pone en manifiesto el pecado, y en tanto que pone en manifiesto el pecado, también pone en manifiesto cómo debemos comportarnos de una forma santa. ¿Sí? No es yo y mi moral, no es una autonomía. Autonomía realmente no es el significado que tiene ahora. Autonomía es yo y norma. O sea, yo me pongo mi norma. No es autonomía, sino es heteronomía. O sea, sale de otro. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Números 15:40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Así que lo que liga este pasaje es la santidad con la palabra de Dios. Porque si no, surgiría este tipo de pensamientos que están surgiendo también en la iglesia. Es que yo no pienso que esto sea para estos tiempos. No, es que no depende de ti el poder decir si esto pertenece o no pertenece a estos tiempos, o si yo me quedo con esto y entonces hago una liposucción a la palabra de Dios en esto y en esto porque no me gusta. ¿Sí? Así que la santidad emana de lo que Dios pone en evidencia en su palabra, que es pecado. Eso se refleja ahí y la santidad está ligada, por tanto, con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios establece lo que es santidad, lo que es pecado. Pone luz en esas dos cuestiones. Para que nadie tenga una opinión. Aquí lo que vale es la opinión de Dios. Y parecería un absurdo hablar de esto, pero hoy en día tengo que decir que es así. O sea, es necesario decir esto, y no es la primera discusión. No he tenido ni una, ni dos, ni tres, sino varias discusiones teniendo que hablar de, oye, no es tu opinión, no es como tú veas la palabra de Dios, sino que es lo que la palabra de Dios diga. Así que lo que establece que sea santidad, que sea pecado, no es tu criterio, que es un criterio humano y carnal, sino es el criterio divino. Obviamente, después podríamos comentar otras cosas, ¿no? Como que incluso dentro de lo que es el cristianismo, cuando algunos cuestionan la vigencia de ciertos pasajes y de ciertos mandamientos, lo que están cuestionando es la autoría, realmente, la autoría divina. Que la palabra emana de Dios y por tanto es Dios mismo expresándose al mundo. ¿Sí? Es Dios mismo expresándose al mundo. La santidad es distintiva de Dios, es lo que hace distintivo a su pueblo, como decíamos, o al menos debiera ser así. ¿Por qué la iglesia no es más poderosa en el evangelismo? ¿Por qué la iglesia no tiene tanto fruto en el evangelismo?
¿Cuántos de aquí habéis escuchado el comentario de son todos unos hipócritas? Van a la iglesia, sí, pero después, si yo te contara, ¿no? Claro, el mundo ve lo que la palabra dice, que el Evangelio no debe ser palabras, sino que debe ser poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en la santidad y en la transformación de las almas, de los corazones y de las vidas. ¿Qué ocurre cuando uno dice ser creyente, pero te está diciendo, ay hermano, sí, pues luchas? Pero no te está diciendo que luche con la tentación. Te está diciendo que está luchando con el pecado. Con el pecado no se lucha, el pecado se vence. ¿Sí? Con el pecado no se lucha, con el pecado se vence. Te está diciendo que realmente está viviendo una vida de pecado a pesar de estar en la iglesia. No es una lucha. Si realmente amas a Dios, la lucha ya está ganada. Amén. Sí, porque no depende de ti, depende de Él. Entonces, en bendición, Dios hace la obra. Así que la santidad hace distintivo al pueblo de Dios. El pueblo debe ser lleno no de palabras, sino de poder manifestado. Así que tú tienes que poder ser una Biblia andante, no porque te la sepas entera, sino porque se ve el fruto de la obra de Dios en ti. ¿Sí? Ese es el testimonio que va a transformar tu entorno cuando tú prediques. Así que la santidad no es una opción, es algo necesario, es imprescindible. Y es normal que Dios lo exija. Porque si no, no hay relación con Dios. No puede habitar el Espíritu Santo de Dios en un lugar de inmundicia. ¿Sí? Y como decíamos, esa es la distinción que Dios va a buscar cuando Él venga por su pueblo. Que coja a uno en una cama y deje al otro en la misma cama. Que coja a uno estando trabajando y su compañero quede ahí. Va a depender de la santidad. Porque la santidad es el fruto distintivo de que el Espíritu Santo habita en esa persona. Efesios 5:27 nos indica que Cristo viene a buscar una iglesia que dice que es gloriosa, que es sin mancha y que es sin arruga. Lo vemos ahí, ¿no? Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Qué bueno. La santidad no es una opción, sino que es una exigencia y es un fruto en la relación de amor entre Dios y el hombre. En la relación de amor entre Dios y el hombre. El hombre puede ser santo por el sacrificio de Cristo, por un acto de amor. O sea que es el amor de Dios el que permite que el hombre sea santo. Pero solamente cuando ese amor es correspondido, entonces el hombre, amando a Dios, ama su palabra, ama sus mandamientos. Y eso permite que el Espíritu Santo empiece a producir fruto de santidad. ¿Entendemos, sí? 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es nuestra santificación, no es que estemos en fornicación, pero no es una fornicación física, estamos hablando de una fornicación espiritual. ¿Sí? La palabra de Dios nos llama a ser verdaderos adoradores, ¿sí? Esos son adoradores que Dios busca. Pero dice verdaderos, eso significa que todos en este mundo adoramos algo. La gran mayoría de personas no adoran al verdadero. Por eso no son verdaderos adoradores. Pero todos adoramos algo. Pero cuando decimos que adoramos a Dios, ahí está presente la santificación, la santidad. ¿Sí? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto de aquel que se acerca a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y como fin, la vida eterna. Así que sin santificación no hay ese fin, ¿no? Lógica pura y dura. Lo que sucede con la palabra es que muchas veces caemos en el error de quedarnos solamente con las promesas. Pero las promesas en la palabra de Dios todas son condicionales. Si estás en Cristo, todas esas promesas sí las vas a recibir y así, sin problema. Pero lejos de Cristo, por mucho que te sepas esas promesas, son condicionales. No puedes tener acceso a esas promesas, ni siquiera a la promesa de la vida eterna. La vida eterna es el fin de aquellos que se han sometido a Cristo y han proseguido en un camino de santificación y santidad. Y la palabra de Dios es clara en esto. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. No solamente llevarse bien, como algunos dicen, bueno, pero es que lo importante en esta vida es no hacer mal a la gente. O sea, se quedan con la primera parte, ¿no? Con seguir la paz con todos. Pero dice, y la santidad. No solamente llevarse bien con los demás, sino llevarse bien con Dios. ¿Me explico? Y ese es el error de este mundo, en este tiempo. Algunos hablan de amor, ¿sí? Y defienden el amor y que todos nos llevamos bien, en plan Gandhi, en plan budista, todos juntos. Pero es un falso amor. Buscan la paz, pero no han buscado primero a Dios. ¿Y quién es el que enseña a amar? Dios. Así que eso no es amor. ¿Sí? Eso no es amor. Algunos se quedan simplemente con, no, simplemente llevarse bien con los demás. Perdona, pero no es así. Primero es amar a Dios y después amar a los demás. No podemos cambiar, invertir el orden. El primer mandamiento es amar a Dios. ¿Sí? No podemos invertir el orden. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. Sin la cual nadie verá al Señor, no hay duda. Ese es el ingrediente distintivo de aquellos que van a ver a Cristo por la eternidad y van a convivir con el Dios Altísimo. Es el ingrediente distintivo. Está claro. Y esta santificación se produce en una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso, Romanos 1:4 habla del Espíritu Santo como el Espíritu de santidad. ¿Sí? ¿Quién produce santidad en ti? El Espíritu Santo. Romanos 15:16, lo vemos todavía más claro. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. La santidad demanda decisión. ¿Sí? No esfuerzos. Algunos dicen, sí, hermano, esforzándonos. Entonces uno se puede esforzar mucho en controlar ciertos malos hábitos en su vida. Pero ¿qué sucede con esos malos hábitos si lo hacemos de una forma humana y no espiritual? Durante un tiempo lo puedes conseguir, pero no va a ser mantenido en el tiempo ese cambio, porque no es un cambio, porque la persona se está enfocando en los cambios exteriores, pero hay algo que es necesario para ese cambio, para que se mantenga ese cambio exterior, es el cambio en el interior. Dios no vino a través de Cristo para fabricar más sepulcros blanqueados, sino para transformar desde el interior. ¿Sí? Así que
La santidad demanda decisión, demanda entrega, demanda rendición y demanda sacrificio. Algunos dicen, es que, pues, incluso creyentes, o sea, estoy hablando de conversaciones que he tenido durante años. Es que, ¿cómo puedo saber si realmente me gusta o no me gusta? Es que puede ser que me guste. Obviamente, puede ser que te guste el mal. Es que tu carne va a hacer que te guste el mal. O sea, Dios no te va a quitar el que te pueda gustar el mal. Pero tú tienes que aprender a sacrificar eso. Es una decisión. Quien quiere ganar la vida eterna, sacrifica los placeres de este mundo. Que además es verdad que no llenan, que destruyen. ¿Sí? Pero es una decisión, es un sacrificio. Va a haber algo que no vas a hacer por decisión, pero también por amor. ¿Cuántos que están con matrimonio no han dejado de hacer cosas por amor? El día del aniversario, por ejemplo, y justo había ese partido Barça-Madrid que dices, es que este no me lo pierdo. Pues te lo pierdes y lo sacrificas, ¿no? Por amor. Amén. A las mujeres, amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, es decisión, es entrega, es rendición, es sacrificio. Vemos en Romanos 6:19. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es una decisión, es un sacrificio. Presentar es aquí estoy. Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa entrega cada día. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean el mejor hogar donde pueda habitar el Espíritu de Dios. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? En sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es un verdadero adorador? Un verdadero adorador no es el que levanta las manos. Un verdadero adorador no es aquel que canta con focos de colores, ni siquiera tiene que ver con cantar. ¿Vale? Un verdadero adorador tiene que ver con santidad. Tiene que ver con santidad. Así que los que cantáis mal, no os preocupéis. Podéis seguir siendo verdaderos adoradores. Amén. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¡wow! Si alguno se volviera para atrás. Primero edificara el templo de Dios en su corazón y después dijera, es que me tira más el mundo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, por si a alguien le podía caer la duda, aquí Pablo nos describe, el cual sois vosotros. Santo es. Santo es. Así que el creyente no puede estar luchando con el pecado. Puede estar luchando con la tentación, sí. Y puede ser que haya periodos donde sea más difícil y periodos donde sea más divertido. Pues no, estoy sin tentación ninguna. Pero no puede estar luchando con el pecado. ¿Un creyente puede caer en el pecado? Sí, pero no puede perseverar en el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se confió. El que crea que está firme, mire que no caiga. Y a veces creemos que estamos firmes, no estamos lo suficientemente firmes y puede haber caídas, sí. Pero no se puede estar perseverando en el pecado si decimos que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Hay varios conceptos relacionados con santidad.
Y a veces con ello nos perdemos, ¿no? Sobre todo en nuestra generación, que lo que empezamos es a buscar Biblias online, estas digitales, y buscamos solamente una palabra y ya creemos que con esa palabra nos salga todo lo relacionado con ese tema. No es así. Santidad está relacionado con integridad, está relacionado con pureza, está relacionado con piedad, con perfección, con virtud. Sí, hay varios conceptos. Hay varios conceptos relacionados con santidad. Pero ¿qué sucede con la santidad? Que algunos creen que es algo etéreo en el cielo, ¿sí? Que solamente tiene que ver con lo espiritual. Pero es que para el que es espiritual, todo es espiritual. Así que no se queda solamente para mi entorno de iglesia, domingo 11 de la mañana y miércoles 7 de la tarde, yo qué sé. Tú sabrás tu horario. No se queda ahí, sino que tiene que impregnar todas las esferas de nuestra vida. Así que cuando a la gente, por ejemplo, le hablas de economía, santidad de la economía, ya temblamos todos porque nos tiembla el bolsillo. Pensáis que el que predica aquí ni siquiera va a ganar nada con eso, ¿eh? Que algunos dicen, no, porque claro, hay predicadores. Siempre habrá gente que pueda hacer mal las cosas, pero que otros hagan mal las cosas no es justificación para que nosotros las podamos estar haciendo mal. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. En nuestra economía debe haber santidad. En nuestro trabajo, no, es que mi jefe es un demonio andante. En nuestro trabajo debe haber santidad. En nuestra familia debe haber un orden, santidad. En nuestras relaciones debe haber santidad. No es que yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Dónde está la restauración? Y si medimos con una vara tan fuerte a los demás, ¿con qué vara no seremos medidos nosotros? Así que la santidad tiene que impregnar nuestras relaciones. En la medida de lo posible, Dios vino a reconciliar, vino a unir. Hay un caso que un chaval fue abusado por su tío materno. Y bueno, pues obviamente eso fue un shock para toda la familia. Los padres ya no hablaban ni siquiera pues, con este tío. Con los años, el chaval perdonó. Con los años, el chaval confrontó a la persona. Y con los años también, la madre, pues obviamente familia, muertos, ¿no? Siempre se muere alguien de la familia, y al final te toca ver a esa persona que no quieres ver. Y le dijo a su hijo, no, ni siquiera le voy a dirigir la palabra, no voy a hablar con esa persona, bla, bla, bla. Pero ¿qué le dijo el chaval? Dijo, mira, tu hermano también necesita de Cristo. Ya conmigo no hay nada. O sea, no hay rencor, no hay nada. Lo que necesitas es ir allí y si hay ocasión, decirle que tiene que arrepentirse, tiene que rendirse a Cristo. Y el único vínculo que tiene con Cristo es tú. Así que si hay ocasión, no puedes perder el vínculo. ¿Sí? Restaurar las cosas. ¿Cómo pretendemos muchas veces que las relaciones, o sea, que los demás tengan una relación restaurada con Dios si nosotros no somos capaces de restaurar nuestra relación con ellos? Pensadlo. Tiene que haber, obviamente, santidad en la sexualidad, sí. Pero parece que muchas veces solamente pensamos en eso, ¿no? Y también es verdad que en la iglesia hay mucho más pecado sexual del que se asume y del que se trabaja y del que se confiesa. Con los años ya estas cosas ya se van sabiendo. Ya uno sabe más por viejo, aunque no sé tanto, que por otra cosa, ¿no? También tiene que haber
Santidad en la educación. Santidad en la educación. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hijos? ¿Sí? Ya sabéis que, bueno, a veces cuando los ánimos están alterados, se hacen cosas un poquito fuera de lugar, ¿no? Santidad en la educación. Santidad en la salud, obviamente. No vamos a tomar nada que sea nocivo para el templo del Espíritu Santo. Y santidad también en las esferas sociales, en la política. Algunos aborrecen la política, pero hay políticos bíblicos que son creyentes, ¿eh? Así que si alguien se dedica a la política, que sería bueno, yo creo que hace falta más valores en la política y no tantas palabras. Ahí también tiene que haber santidad. De hecho, los ejemplos que tenemos de administradores públicos en la palabra de Dios y que eran hijos de Dios, destacaban por eso, por santidad. Así que la santidad debe impregnar todos los aspectos de nuestra vida. En una ocasión, entré en una clase donde se estaba hablando de santidad y tuve que interrumpir a la persona en el momento que entré, porque afirmó que la santidad al 100% no era posible. Me perdona, pero ahí te equivocas. La santidad al 100% es posible. ¿Significa que no vas a tener errores? Obviamente los vas a tener. Pero estás en el progreso, ¿sí? Y no estás estancado en el pecado. Así que la santidad al 100% es posible. Y lo que te falta, obviamente, lo pone la gracia de Dios. No lo va a poner si perseveras en el pecado porque amas el pecado. Pero si amas a Cristo, amas la santidad, no te preocupes que tus errores están cubiertos por el amor de Dios. Pues si no, no podríamos entender 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así que, ¿Dios puede estar pidiendo algo que no sea imposible? No. Dios nos puede santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es posible? Sí. Pero obviamente en nosotros va a haber una lucha entre la santidad y la anomía. Anomía. A, partícula negativa. Y nomos, de norma. Sin norma. Y cada vez vivimos más así. Nadie quiere una norma. Como decía creo que era el anarquismo, ni patrón, bueno, ni Dios, ni patrón, o sea, es como la no norma, quiero eso. Y aunque alguno diga, no soy anarquista, muchos en este mundo, a pesar de que no son anarquistas, y a lo mejor vienen hasta en un sistema democrático y tal, son anarquistas. Pues no creen en las normas que vienen de lo alto. Y si no obedeces al que está arriba, ¿vas a obedecer al que está abajo? ¿No? O sea, cuando alguien ama la ley, porque ve que en la ley hay bondad, en la ley hay algo bueno, la ama en todas partes. ¿Sí? Entonces, es necesario entender que la santidad es por amor. O amas el pecado, la anomía, por tanto, no amas la norma, pero amas la no norma, ¿eh? O amas a Dios y la santidad. Y hay muchos, que obviamente tendremos ocasión de seguir en el siguiente bloque comentando algo de esto. Hay muchos que hablan de estar en un proceso. ¿No? No, sí, hermanos, sí, es un proceso. Cuidado, porque en nuestros pensamientos y en nuestros diálogos hay mucho error. Y el proceso de esa gente que dice estar en proceso es un pasito para adelante, un pasito para atrás. Así que bailan más como Ricky Martin
que al ritmo de Cristo. Así que en vez de proceso, a mí me gustaría llamarlo progreso. O sea, porque progreso no es... Pues el proceso parece ser como cuando estás subiendo algo a internet, ¿no? Y a veces ves que o descargando algo va para adelante, a veces a lo mejor hay algún clúster de esa información que ha perdido, va para atrás para después volver adelante. No, es que no es así. Progreso ya nos indica que siempre hay una dirección. Siempre es para adelante, nunca puede ser para detrás. Así que el andar del creyente en santidad debe ser un progreso. Tiene que haber un cambio progresivo. ¿Sí? Y eso además, os digo, se tiene que ver rápido. Se tiene que ver rápido. No tienes que ver el cambio al 100%, porque es un progreso, pero se tiene que ver cambios rápidos. O sea, que la persona está progresando, ves algo. ¿Sí? Si no, ¿qué sucede cuando estás en la pastoral o estás en una consulta psicológica y ves que han pasado 3-4 meses y la persona sigue igual? ¿Qué sucede? ¿No va a cambiar? Entonces, yo como no me gusta ser un estafador, ni que me estafen a mí en mi tiempo, porque mi tiempo también vale, entonces yo a estas personas les digo, mira, no creo que sea tu tiempo. Cuando quieres un cambio, vienes. ¿Sí? ¿Por qué? Para que la persona no se mienta y nos mintamos nosotros. Hay muchas personas que por asistir a la iglesia se están mintiendo a sí mismas. Que no es el progreso y todo es para adelante y para atrás, y a veces más para atrás que para adelante. Es un paso para adelante y es para atrás. ¿Sí? Así que la santidad es algo que no se puede jugar con ello. Porque cuando jugamos con eso, muchos no son conscientes de que están jugando con su conciencia y por tanto también están jugando con su eternidad y están jugando con Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Jesús le decía, les reclamaba a las multitudes que por qué intentaban burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. El creyente debe amar la santidad. La santidad no solo es un valor de la fe cristiana, la santidad es un requisito, exigencia, un fruto para la vida eterna. ¿Amén? Así que la santidad debe estar presente en aquello que se llama Iglesia de Cristo, no es opcional. Porque si no, el mundo no va a ver aquel que tiene que ver. El mundo no va a ver a Jesús, el mundo te va a ver a ti y tiene que ver a Jesús en ti. Y eso se va a ver a través de la santidad. ¿Cómo va a creer que tu medicina es buena si tú mismo no te tomas la medicina? Y digo, oye, que tengo un remedio increíble, tómatelo. Ah, sí. Dice, sí, pero bueno, yo no me lo he tomado, pero sí, es buenísimo, te lo tienes que tomar. Dices, pues lo siento, pero yo este medicamento no me lo tomo, no sé qué, tengo un efecto adverso, ¿no? No eres de confiar, sino... Pero en cambio, cuando es algo que ya ha tenido un efecto en ti, eso impacta al mundo. Ahí podemos ver el poder de Dios en la iglesia manifestándose en el mundo y viendo conversiones hechas realidad. Porque conversión es cambio. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. Escríbetelo bien. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. ¿Quieres ver un cambio en tu familia? Cambia tú primero. ¿Quieres ver un cambio en tu trabajo? Cambia tú primero. Santidad, santidad, santidad. En todas las áreas de tu vida. ¿Quieres ver un cambio en España? Amén. Empecemos desde aquí. No necesitamos muchos más. ¿No? 12 personas trastornaron el mundo. Así que nosotros podemos trastornar nuestro mundo. Amén. Pues, si os parece, vamos a dar por